Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este miércoles 13 de enero del 2021. Estamos en vivo a las 7:01. Gracias por informarse con Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Hoy tenemos una agenda informativa intensa, así que vamos de inmediato a ver nuestros titulares. Adelante. Pese a que a octubre del año pasado el MEC reportó 237,000 tarjetas de crédito menos, la deuda y la morosidad aumentaron. Una gran cantidad de las readecuaciones por parte de los bancos fueron por deudas con dinero plástico. Algunos diputados de la Comisión de Hacendarios cuestionaron a los jerarcas de salud la forma como invertirán el presupuesto extraordinario de $40,000 millones para la compra de 640,000 vacunas contra la COVID-19. El sindicato de Arecep denunció nombramientos de puestos claves dentro de la entidad sin que mediara concurso alguno. Las funcionarias de salud embarazadas no pueden vacunarse contra la COVID-19, pero las que están en periodo de lactancia sí pueden hacerlo siempre y cuando firmen un consentimiento informado. El último fin de semana, los bomberos tuvieron que atender 15 incendios estructurales. Esta elevadísima cantidad de fuegos en apenas 2 días encendió todas las alarmas en los cuerpos de bomberos. Vamos ahora a un pase en vivo con el periodista Andrés Ortiz, quien se encuentra en la estación de bomberos Metro Norte en San José. Buenas noches, Andrés. ¿Qué explicación tienen allí sobre esta enorme cantidad de incendios que se están produciendo? Buenas noches, don Ernesto. Así es, tal y como usted lo ha dicho, el fin de semana, solo el fin de semana, el Cuerpo de Bomberos atendió 15 incidencias. Esto refleja, sin duda alguna, esta situación de incendios que se vienen presentando en el país. El llamado que se hace es estar muy atentos durante estos días por varias razones. Estamos en época caliente, también se dan fuertes vientos y eso es un factor importante cuando se realizan quemas de charrales o demás que se puede propagar el fuego. Vamos a ver estas pantallas con información que nos ha dado el Cuerpo de Bomberos sobre la cantidad de incendios del año 2020 y lo que llevamos de este año. Incendios estructurales en el año 2020 se presentaron 918 casos que atendió el Cuerpo de Bomberos y 35 casos que se han atendido durante este año. Lamentablemente en el año 2020 se dieron 14 personas fallecidas, 2 de ellos fueron menores de edad a causa de incendios. En este momento afortunadamente no se reportan personas fallecidas en causas de incendios. Y también las principales causas de incendios que ha generado durante el año 2020 se tratan de falla en sistema y aparatos eléctricos, en vandalismo, quema de charral, fuga de gases o vapores inflamables, trabajos de corte y soldadura, uso de fogones, niños jugando con fósforos, uso de velas o candelas y uso de cigarrillos. Esas son las 9 causas principales de incendios en nuestro país y que se da precisamente o que se dio durante el año 2020. Vamos a ver, como les decía, la pantalla que preparamos sobre las personas fallecidas en el año 2020. Les decía que fueron 14 personas lamentablemente fallecidos, entre ellos 2 menores de edad, y a la fecha no se han presentado personas fallecidas durante este año. Y la siguiente pantalla que vemos en este momento en imagen es precisamente de las principales razones que se dan por estos incendios estructurales y también de diferentes formas como charrales o quemas en bosques y demás en nuestro país. Para ampliarnos sobre todo este tema de los incendios en nuestro país nos encontramos con don Alexander Solís. Don Alexander, buenas noches, gracias por atendernos. Es un tema importante y también durante esta época, porque lo decía, estos meses calientes con mucho viento también provocan
incendios y se pueden propagar fuegos que en su momento se dicen que están controlados, pero que al final y al cabo se pueden perder y terminan causando fuertes incendios. Sí, efectivamente. Bueno, en lo que el año anterior tuvimos fue alrededor de 66,000 salidas o emergencias, de las cuales 900 y casi 1,000 emergencias corresponden a incendios estructurales. Este fin de semana que pasó, atendimos por día alrededor de 150 emergencias, de las cuales solo 15 este fin de semana fueron incendios estructurales. Eso es lo que nos llama a la reflexión, es algo que tenemos que poner mucha atención. Estos incendios se dan principalmente, bueno, trabajos en soldadura, como usted lo estaba diciendo muy bien. Si vamos a hacer un trabajo de soldadura que sea por personal capacitado, preparado en un colegio técnico al menos, dado que se llama a alguna persona conocida que no tiene conocimientos en materia de seguridad y empiezan a realizar trabajos de soldadura que terminan en incendios. Esto es lo que hemos, por ejemplo, el fin de semana tuvimos este tipo de incendios. Otro es también, ahora en época de verano, donde se incendian charrales, lotes baldíos. Muchas veces se utiliza esto para no cortarlos y se desarrolla el incendio y alcanza estructuras, viviendas, inmobiliario, cualquiera de este tipo, y se desarrollan los incendios. Entonces es bien importante que en la época seca que está iniciando, poder mantener esas reglas de seguridad. Si mi propiedad colinda con un lote, poder hacer cortar al menos entre 3 y 5 metros de distancia para tener una zona que me permita que el fuego no alcance mi casa. De igual forma, la supervisión de los niños, para que no poner al alcance de ellos los fósforos, no poner al alcance de ellos un encendedor, o que lleguen a la cocina y puedan manipularla. Todas estas normas o reglas tienen que estar presentes, y mucho más en esta época que usted bien señalaba, donde los vientos propagarían rápidamente un incendio. Don Luis Salas, le cambié el nombre al inicio y le dije de su antiguo colega acá del Cuerpo de Bomberos. Don Luis Salas es el que nos ayuda con esta importante información. Don Luis, usted nos hablaba de todos estos hechos y factores que generan estos incendios. Disminuye la cantidad de incendios, pero es importante hacer el llamado a mantener todas esas formas de prevención y evitar, por ejemplo, usted lo decía, que jueguen con fósforos o candela a los niños, dejar fogones encendidos, vigilar muy bien el tema eléctrico en las viviendas, que son siempre los factores importantes que se dan en estos incendios. Claro que sí, la primera causa de incendio en nuestro país, lamentablemente, es que es eléctrico, ya sea en aparatos o en instalaciones, y eso se debe a varias razones. Una es que nunca le damos mantenimiento a nuestro sistema eléctrico, al igual que lo requiere, igual que que nuestro vehículo requiere una revisión periódica y un mantenimiento. Esa es una. La otra es que hacemos trabajos temporales y se quedan de por vida. La tercera es sobrecargas en las líneas, o sea, hoy fue diseñada esta vivienda para albergar a 5 o 6 personas y de pronto se convierte en una cuartería que tiene 40 o 50 personas, en donde el consumo eléctrico se potencializa y el sistema no aguanta. Entonces esa es una de las causas, o la principal causa. La otra es, como decía hace un par de minutos, ya sea trabajos en soldadura, en caliente, que no se cuidan. En la época que recién pasada de Navidad tenemos el arbolito de Navidad todavía ahí, con las instalaciones eléctricas, tenemos el pesebre y lo dejamos encendido con un sistema de luces que no hemos revisado en años y que la usamos, todos los años la guardamos y la sacamos. Esas son las principales causas de incendio que tienen en nuestro país. Hemos tenido una disminución con respecto al año anterior en incendios. A esta fecha, repito, el fin de semana teníamos 15, solo el fin de semana 15 incendios, pero sí no debemos bajar la guardia. Muchísimas gracias, don Luis.
Con mucho gusto. Don Luis Salas, quien es de Cuerpo Bomberos, y nos da una explicación importante de las razones por las que se están presentando estos incendios y el llamado que se hace por las diferentes situaciones que se presentan durante esta época y que son factores importantes en la propagación de fuegos que terminan causando incendios importantes en nuestro país. Don Ernesto, esta es la información que tenemos desde la estación de bomberos acá en San José. Regreso con usted al estudio. Muchas gracias, Andrés Ortiz, y a poner mucho cuidado y a evitar los incendios, mucho cuidado. Viene esta época seca y los incendios, como estamos viendo, se multiplican. En otros temas, la pandemia y la crisis económica dispararon las deudas en las tarjetas de crédito. Por esa razón, muchos costarricenses tienen urgente necesidad de obtener un arreglo de pago o de readecuar la manera en que están estructuradas sus deudas. Ojo a este dato, solo entre julio y octubre del año anterior, la morosidad en las tarjetas aumentó a pesar de que 237.000 plásticos salieron del mercado bancario. La periodista Ana Marta Arce se encuentra aquí en el estudio para ampliarnos este tema. La deuda de los ticos en tarjeta es gigantesca. ¿Cuánto debemos entre todos? Ana Marta, buenas noches. Buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Primero decir que es un tema bastante trillado, que hay que reconocer que todos los años quizás valoramos o hacemos un análisis de este tema, sin embargo vemos también cómo en cifras se representa que hay poca responsabilidad por parte de nosotros los ciudadanos del uso de este dinero plástico. Y es que hasta el mes de octubre, según los datos del MEC, la deuda en tarjetas de crédito en el país representa poco más de 1 billón de colones. Es decir, para tenerlo un poco más claro, el 3% del Producto Interno Bruto. También estábamos analizando ahora en horas de la tarde que también representaría, para poner otro ejemplo, parte del porcentaje de presupuesto que el gobierno destinó para el plan Proteger en los primeros meses de la pandemia. Es por eso que decidimos retomar un poco este tema, ver cuáles son aquellas circunstancias que llevan a los costarricenses a utilizar las tarjetas de crédito, porque también se ha dado mucho que durante estos meses de pandemia parte de las readecuaciones han sido debido a las altas deudas por tarjetas de crédito. Pero veamos la siguiente información que hemos preparado. Muchas de las readecuaciones que han realizado los bancos son por deudas con tarjeta de crédito. Por ejemplo, el Banco Popular realizó 4.921 operaciones para el último cuatrimestre entre agosto y diciembre del 2020. El Banco Nacional ha realizado en total 34.207 arreglos de tarjeta de crédito. Pérdida del trabajo, reducción de salario, afectación en su propio negocio u empresa, o bien utilizar la tarjeta como medio de pago al no tener suficientes ingresos, es por lo general algunas de las razones que los clientes dan a las entidades financieras para optar por un arreglo de pago. Según el último estudio del MEC, con corte al mes de octubre, se dio una disminución de 237.000 tarjetas de crédito entre julio y dicho mes. Sin embargo, la morosidad aumentó, al igual que la deuda entre ese mismo periodo. Sin embargo, la deuda sí ha aumentado y la morosidad de 90 días ha aumentado alrededor de 1.13 puntos porcentuales. La deuda total asciende a 1.13 billones. Si lo analizamos con respecto a datos interanuales, la cantidad de emisores sí ha disminuido 1 y los tipos de tarjetas disminuido 40. Sin embargo, también la morosidad de 1 a 90 días ha aumentado en 0.7 puntos porcentuales. Aunque la deuda aumentó entre julio y octubre del año anterior, si lo comparamos de forma anual, es decir, de octubre del 2019 a octubre del 2020, esta bajó un 10%. Para Danilo Montero, de la Oficina del Consumidor Financiero, esto se debe a la reducción de tarjetas, ya que varios bancos retiraron tarjetas del mercado después de aprobarse la ley de usura y refinanciaron las deudas a sus clientes, mientras que otras personas también trataron de cancelar los préstamos por dinero plástico. ¿Pero por qué aumentó la deuda entre julio y octubre? Para Montero, mucho tiene que ver la inestabilidad que mantuvo el tipo de cambio del dólar el año anterior producto de la pandemia.
efectivamente hay un aumento en el monto de deuda, pero básicamente está explicado porque como habían deudas, tarjetas en dólares, al convertirlas a colones, el tipo de cambio había subido y había subido tamaño poquillo. De manera que entonces, aunque el saldo en dólares seguía siendo más o menos parecido, en colones se hizo una deuda más grande. Pero si uno se da cuenta, pasamos de 2.800.000 tarjetas a 2.576.000 tarjetas. De verdad que entonces hubo una reducción. Y esa reducción es todavía más grande si la medimos de octubre de 2019 a octubre de 2020. En el lapso de un año hubo una reducción como del 12% en la cantidad de tarjetas, en la cantidad de plásticos. En el país hay 32 emisores de tarjetas de crédito y la deuda en dinero plástico acumulada al mes de octubre es de poco más de 1 billón de colones, lo que es igual a 1 millón de millones de colones. Para entenderlo en términos más prácticos, esto equivale al 3% del Producto Interno Bruto del país. Vamos de inmediato a hacer también una recapitulación de cuáles son esos errores más comunes a la hora de utilizar las tarjetas de crédito. Aquí los tenemos ya en pantalla. El primero es que no hay claridad en el uso de la tarjeta ni en las tasas de interés. También usar la tarjeta en gastos básicos o innecesarios. Asimismo, pagar saldo mínimo, no pagar a tiempo y utilizar el límite de crédito. Esto es parte también de las recomendaciones que nos hicieron en la Oficina del Consumidor Financiero. Son los errores más comunes que se cometen a la hora de utilizar estas tarjetas, así que si usted tiene una, pues tome en cuenta todos estos puntos y valore también si usted tiene alguna deuda con esta tarjeta, pues de alguna manera también renegociar con el banco donde pueda optar por algún crédito con tasas de intereses más bajas y a mayor plazo. También precisamente queríamos darle algunas recomendaciones básicas, aparte de estos puntos esenciales, de qué hacer o cómo utilizarla de manera adecuada. Veamos la siguiente declaración. Si yo quiero ordenar mis finanzas, muy probablemente ya tengo la mitad del problema resuelto, ¿verdad? La otra mitad es cómo lo hago. La recomendación que le hacemos a la gente tiene como dos componentes. Uno, ponga por escrito los gastos, escríbalos. Si uno lo hace mental, el cerebro es muy tramposo, el cerebro es espectacularmente poderoso, pero es muy tramposo, ¿verdad? Entonces, si usted lo hace mental, cuando se le aparezca algo que a usted la atrae, algo que, no sé, un bolso, un vestido, lo que sea, el cerebro, como no lo tiene por escrito, va a ser como que no lo tiene y comienza a convencerla de que usted ocupa eso que quiere comprar. Si lo hace por escrito, el cerebro, no tenemos muy claro cómo, pero el cerebro comienza como a imprimir más fuertemente ese gasto, esos gastos que hay que hacer, y resulta más difícil caer en la tentación. Entonces, poner los gastos por escrito es importantísimo, es una primera herramienta. Pero una segunda es muy útil, y es que si uno hace la lista de todo lo que quiere y resulta que eso suma 1 millón de colones y mi salario son 500.000, el cerebro, por muy tramposo que sea, se va a dar cuenta, no va a alcanzar, entonces me obliga a priorizar. Bueno, adicional a las recomendaciones que nos brindaba el encargado de la Oficina del Consumidor Financiero, Danilo Montero, también es importante, y ya algunos economistas también lo han recomendado, antes de utilizar la tarjeta de crédito o incluso nuestros ingresos, preguntar si realmente eso que tanto quiero lo ocupo y si tengo la solvencia económica para poder pagarlo. Lo mismo con la tarjeta de crédito, sabemos que no podemos disponer de este dinero y pagarlo a 6 meses a menos de que sea con tasa cero. Y con esto pues podríamos tener unas finanzas un poco más estables. Un poco más estables. Es imprescindible decir que en muchos casos, en muchos hogares, las tarjetas de crédito son el salvavidas antes de quedar completamente sumergidos en la imposibilidad de comprar. En muchos casos las tarjetas se usan para comprar comida, para comprar gasolina, para pagar gastos que en realidad son gastos corrientes para poder subsistir en los hogares.
el plan de ordenarse es fantástico o es muy saludable, pero la triste realidad de la mayoría de los hogares o de muchísimos hogares es que las tarjetas son un salvavidas para llegar a fin de mes. Don Ernesto, y ahora que usted menciona eso también, y como lo veíamos hace algunos minutos, es fundamental que a la hora de adquirir dinero plástico tengamos conocimiento realmente de cuántos son los intereses. Por lo general tiene una alta tasa de interés en comparación a otros préstamos. Saber que si nos vamos a pasar 2 días incluso del pago, pues eso va a representar incluso hasta 5.000 colones de más. Tener mucha información al respecto y saber manejar esa tarjeta, que si sabemos manejarla y podemos darle vuelta, hasta incluso beneficios puede traer para nuestro hogar. Hay que aprender a manejar el salvavidas. Muchas gracias, Ana Marta Arce. Buenas noches, don Ernesto. Y hace apenas unos minutos los diputados de la Comisión de Hacendarios aprobaron el presupuesto extraordinario por 40.000 millones de colones para comprar otras 640.000 dosis de vacunas contra la COVID-19. Estas nuevas vacunas se van a sumar a la compra de 3 millones de dosis que ya se había hecho inicialmente. El periodista David Roversi está en Asamblea Legislativa y nos tiene los detalles de esta información. Buenas noches, David. Una buena noticia para Costa Rica. Así es, don Ernesto, muy buenas noches y por supuesto a todos los que nos siguen en Costa Rica Noticias. Como usted lo dice, es pues algo realmente importante para nuestro país, lo que es la aprobación de este primer presupuesto extraordinario que presenta el Poder Ejecutivo durante el 2021. Como usted lo dice, son 40.500 millones de colones los que se estarán utilizando para comprar 640.800 dosis de estas vacunas para poder seguir combatiendo toda la emergencia que vivimos evidentemente en la parte de salud con la COVID-19. Realmente hoy fue un día bastante intenso en la Asamblea Legislativa, sobre todo con este tema, pues la Comisión de Hacendarios tuvo su primera sesión en horas de la tarde, a eso de la 1:15, recibiendo a los personeros del Ministerio de Salud, al Ministerio a la Comisión Nacional de Emergencias y por supuesto también a la Caja Costarricense del Seguro Social. Además, hubo una sesión extraordinaria en horas de la noche donde el Ministerio de Hacienda era el participante para hablar un poco del financiamiento, de cómo se iba pues a dar esta compra y por cuestionamientos que también habían tenido algunos diputados con respecto al mismo, ya que va a ser con deuda interna que se logre pues gestionar la compra de estas vacunas. Pero vamos a ver parte de lo que se vivió en horas de la tarde con los cuestionamientos que hacían los diputados de, por ejemplo, cómo era posible o quién garantizaba que no iba a pasar lo que ocurrió con las mascarillas de la COVID-19, aquella compra millonaria por parte de la Caja, y también pues parte de lo que decía también del financiamiento y sobre todo cuando se utilizó también dinero del Fondo Nacional de Emergencias, que pues no sabía si este presupuesto iba a pasar y que finalmente como si no iban a estar reponiendo ese dinero. Eran parte de los cuestionamientos de los legisladores. Vamos a ver cuáles eran las respuestas. Se hicieron consultas legales a la Contraloría General de la República, a nuestros departamentos legales de las diversas instituciones. También la Contraloría inició un proceso de supervisión y de esta campaña de vacunación que ha ido dando algunos resultados preliminares. Es que tuvimos los criterios de la Contraloría General de la República, teníamos un momento, una ventana de tiempo en el cual nosotros o firmábamos o nos quedábamos sin esa posibilidad, o adelantábamos o nos quedábamos sin vacunas. Entonces se tomó el acuerdo en la Junta Directiva de utilizar recursos del Fondo Nacional de Emergencia para poder avanzar en ese proceso y se solicitó en el presupuesto 2020 que de los 7.200 millones se permitiera ejecutar el reembolso. Bueno, decirles que, por ejemplo, estos cuestionamientos que se les hacían a estas entidades, que bueno, evidentemente son los que planifican y finalmente también ejecutan lo que es todo el tema de las vacunas, de la compra, de la vacunación ya como tal, pues era realmente corto también por parte de los diputados. Ellos solo podían cuestionar durante 5 minutos y las respuestas también entraban en ese margen. Así que bueno, algunos diputados salieron todavía con dudas,
pero sabían que no iba a ser tampoco pues mayor obstáculo para que se diera la compra de estas 640.800 dosis. Veamos parte de lo que decían después de esta audiencia. Pero también hay cierta incertidumbre, porque en las primeras vacunas pasó lo que pasó con el bono proteger. Se determinó que un grupo iba a recibir las vacunas y lo recibió otro. Cosas que pasaron con el bono proteger, cosas que están muy sensibles, muy pendientes y son las incertidumbres que los costarricenses tenemos. ¿Se podrá hacer un manejo correcto de estos recursos? Concerniente al tema de la vacunación, me parece que pues siempre hace falta tiempo para poder esclarecer algunas dudas que se tienen u observaciones muy puntuales, pero en mi caso sí recibí la información y estoy pendiente de alguna otra que me van a remitir por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, como es cuándo es la fecha probable en que se tiene prevista la culminación de ese 72% de la población que requiere esa vacunación en el 2021. Bueno, pero como les decía, parte importante de los cuestionamientos que tenían algunos legisladores era sobre el tema de cómo se iba a estar dando este financiamiento para la compra de las vacunas. Evidentemente, pues la opción fue deuda interna, a pesar de que existía ese cuestionamiento, sobre todo por la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, María Inés Solís. Sin embargo, pues otros legisladores también fueron claros y dijeron que a pesar de que no era la mejor opción en este momento, era realmente la única que teníamos posible. Sí, yo creo que hay que revisar bien ese detalle. Nada más una autorización para deuda interna es muchísimo dinero, para 40.500 millones. Me parece que el Ejecutivo debería esforzarse un poquito más y buscar otras fuentes de financiamiento. Ciertamente no es deseable tener que emitir más deuda para poder darle financiamiento a las vacunas, pero ciertamente no hay otras fuentes disponibles en este momento. No tenemos ahorro por gestión de deuda, dado el rechazo del empréstito del BID en este país, en este Parlamento. No tenemos un disparo de la economía que genere más ingresos, etcétera. O sea, estamos en una condición donde los ingresos son limitados. Bueno, la comisión, como les decíamos, también recibió al viceministro de Hacienda en horas de la tarde con don Isaac Castro, y él aseguró entonces que el país tendrá un costo total de las vacunas que va a adquirir con $77 millones para cubrir 3.700.000 personas. Así que bueno, esta es una muy buena noticia, como lo decía usted, Ernesto, y por supuesto también es la aprobación del primer presupuesto extraordinario, recordando que también estará pues en los próximos días tratándose lo que será el segundo presupuesto extraordinario, también relacionado al tema de seguridad y que se estará discutiendo también acá en el primer poder de la República. Don Ernesto, si no tiene alguna consulta, esta sería la información acá desde las afueras de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias a nuestro compañero David Roversi allá en el Congreso. Los temas fundamentales, vacunas y seguridad. Nos vamos a un corte y enseguida venimos con más información. El sindicato de ARECEP denunció nombramientos de puestos claves dentro de la entidad sin que mediara concurso alguno. Hola, ¿qué tal? El tema de la salud mental ha sido preocupación de los diferentes sectores de salud por mucho tiempo aquí en el país y en el mundo, y ahora con el tema de la pandemia por el COVID-19 pues se ha exacerbado. Incluso se habla de que esas serán las secuelas de la pandemia, diferentes padecimientos relacionados con la salud mental, pero esto no tenemos que verlo de manera negativa, porque existen muchas formas de cuidar esa salud mental, de tratar de salir adelante de las diferentes situaciones, y sobre todo existen personas especialistas que pueden ayudar a una persona que tenga alguna enfermedad mental a superarla y salir adelante. No estamos solos, podemos salir adelante con los diferentes padecimientos de la salud mental. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. Todos los domingos
domingos a las 7:30 de la noche tenemos el sorteo de la Lotería Nacional. Desde la Junta de Protección Social de San José. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Café Nacional, porque tenemos muchos temas preparados para todos ustedes. Uno especial para los adultos mayores de nuestro país, porque a través de un emprendimiento podrán cuidar la salud de su piel. Recuerde, 8 de la mañana, 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio, Café Nacional. La esperanza tejiendo al futuro, un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica. La historia de dos mujeres colombianas de diferentes épocas, pero con varias similitudes en sus vidas. Profesoras, viudas, con hijos desaparecidos y desplazadas a causa de la violencia centenaria en nuestros territorios. Nosotros estamos hechos de historias, de historia. Yo con mi general siempre sueño, cuando estoy despierta o cuando estoy dormida. La Loca Margarita, una serie de parte de la historia de Colombia. Estreno el sábado 16 de enero a las 7:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Y a las 7 de la noche con 32 minutos vamos a la cotización de la divisa estadounidense, que sigue subiendo de manera pausada pero permanente. El precio del dólar en la compra para hoy, 608 colones con 60 centavos. El precio del dólar en la venta, 615 colones con 88 céntimos. El sindicato de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos le pidió a la junta directiva de esa entidad que investigue varios nombramientos que se hicieron sin que mediara concurso y durante las fiestas de fin de año. La Asociación de Funcionarios de la ARECEP y SUTEL, AFAS, le solicitó a los directivos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, investigar más de una decena de nombramientos de personal que se hicieron entre el 21 y el 30 de diciembre del 2020, periodo en el cual la entidad permanecía cerrada por el receso de fin de año. De acuerdo con AFAS, durante ese periodo los funcionarios de la ARECEP recibieron información por correo electrónico de parte de la Dirección de Recursos Humanos, en la cual se les informaba de 13 nombramientos. Edgar Cubero, secretario general de la asociación, dijo que sus cuestionamientos se enfocaban principalmente en los puestos de Gerencia General de Operaciones, Dirección de Recursos Humanos y la Dirección General del Centro de Desarrollo de la Regulación. En estos casos no se dieron concursos para elegir a las personas que ocuparían dichos puestos. En primer lugar, los nombramientos no hubieron concursos, sino que simplemente a finales del año de la Dirección de Recursos Humanos pues notificó vía correo a todos los funcionarios el nombramiento de ciertos puestos, de personas en ciertos puestos, donde no me dio ningún tipo de concurso, ni interno ni externo. Según conoció Costa Rica Noticias, en la Dirección General de Operaciones fue nombrado Gerardo Alvarado Blanco, en la Dirección de Recursos Humanos, Isabel Ulloa Corrales, y en la Dirección General del Centro de Desarrollo de la Regulación, Daniel Fernández Sánchez. Esta última dirección es una de las más importantes dentro del ARECEP, porque es donde se formulan las metodologías para fijar las tarifas de los servicios públicos y establecer los parámetros de calidad, entre otras. Son transparentes, o sea, existe la sensación de que ya muchas veces el funcionario ya está preelegido, ¿verdad? Y que muy posiblemente no es el funcionario idóneo para ese puesto, ¿verdad? Entonces es algo que ya hemos estado desde hace varios años el sindicato luchando y solicitándolo a la junta directiva.
Ante la consulta de este noticiero, la autoridad reguladora informó, mediante su oficina de prensa, que la entidad tiene dos formas de contratación según lo establece el reglamento, una mediante un proceso ordinario que comprende la realización de concursos abiertos y el concurso interino. Los 3 nombramientos señalados por el sindicato se hicieron por este último mecanismo, que no comprende concursos, sino que establece una lista de elegibles. La entidad agregó que los nombramientos debieron hacerse al filo del cierre del año, debido a que en el 2020 descongelaron algunas plazas y eliminaron varios puestos, lo que obligó a redistribuir funciones entre el personal. La ARECEP también nombró en los últimos días del año a los 3 intendentes, cuyo nombramiento de 5 años llegó a su fin. En este caso sí hubo concurso y fueron hechos por una empresa externa. Precisamente sobre esta denuncia voy a conversar ahora con Edgar Cubero, secretario general del Sindicato de Funcionarios de la ARECEP. Buenas noches, don Edgar. Buenas noches, don. Buenas noches. Ustedes están denunciando falta de transparencia en estos nombramientos que se hicieron durante las fiestas de Navidad. ¿Desconocían ustedes que había que nombrar personas en estos puestos tan importantes? Desde luego que sí, nosotros sabíamos y la administración sabía de que algunos nombramientos que estaban vencían, entonces ya y lo lógico y lo previsto de una administración eficiente es que la sustitución de esos puestos se hubiera programado, se hubiera ejecutado mediante un concurso interno y externo, abierto, transparente, y no hacer nombramientos interinos que, como hemos manifestado, ya incluso la Contraloría General de la República ha cuestionado por esos nombramientos interinos que se hacen durante largos tiempos. De hecho, los intendentes que fueron elegidos este fin de año, los puestos estaban ocupados por personas de forma interina, algunos reiteradamente. Don Edgar, en los últimos meses la ARECEP ha recibido críticas por los errores en facturación de la IA, por la regulación de los autobuseros, entre otras. ¿Cuánto lobby o presiones hay sobre la gestión de la ARECEP? Bueno, sobre ese tema yo no tengo conocimiento, ¿verdad? Sobre ese tema no le puedo evacuar esa consulta. Muchísimas gracias, don Edgar. Muy amable. Con mucho gusto. Buenas noches. Pasamos a otros temas. Mientras el gobierno afina detalles para presentar en las próximas semanas la iniciativa que crearía el Fondo de Avales para créditos de auxilio a las empresas y personas afectadas por la crisis del COVID, la presidenta de la Comisión de Hacendarios pidió agilizar la convocatoria de este proyecto de ley. Por el momento, la Comisión de Hacendarios únicamente tiene en su agenda el presupuesto extraordinario de 40.500 millones de colones para comprar vacunas contra la COVID-19. Es por eso que la presidenta de ese ente legislativo, Silvia Hernández, pidió al Poder Ejecutivo convocar cuanto antes el proyecto de ley que crearía el Fondo de Avales y Garantías, con el que se podría otorgar financiamiento a las empresas afectadas por la pandemia. Realmente que el gobierno decida una vez más y en un tema nuevamente qué es lo que quiere hacer con el fondo de avales, y ahí tiene varios elementos que decidir. El número 1, si Hacienda va a ser juez y parte, va a estar presupuestando los recursos y al mismo tiempo administrando o velando, digamos, por la salud financiera del país, o si realmente van a buscar un fideicomiso por separado como se planteó por fuera al inicio, que fuera el INSS u otra entidad. ¿Cuáles son los pros y contras? El monto de la garantía. El gobierno llegó con una propuesta de 80% para cubrir el 80% de esa garantía. Según la diputada oficialista Laura Guido, en el Ejecutivo están definiendo detalles antes de enviarlo a la corriente legislativa en las próximas semanas. Uno de los puntos que se analiza es quién y de qué forma se administrarán los recursos. Originalmente había estado planteado que los recursos entraran vía un fideicomiso.
que iba a administrar el INS no tiene esa capacidad, entonces, ni la experiencia en fideicomisos, por lo tanto, entonces se planteó como un programa dentro del Ministerio de Hacienda. No obstante, eso no ha tenido pues aceptación en la oposición y no se tiene como una buena ruta en este momento, no tiene esa viabilidad política. Por lo tanto, pues habrá que buscar una nueva alternativa, puede ser un fideicomiso, pero con otros actores y ya no con el INS. El Fondo de Avales otorgaría una garantía del 60% de los créditos para las empresas afectadas económicamente por la pandemia. Para esto, los beneficiarios deberán comprometerse a mantener el nivel de empleo existente en el momento de emitir el aval y hacer su mejor esfuerzo para recuperar los empleos perdidos por la pandemia. Vamos ahora a una pausa comercial, pero quédese en la señal de Canal 13. Las funcionarias de salud embarazadas no pueden vacunarse contra la COVID-19, pero las que están en periodo de lactancia sí pueden hacerlo siempre y cuando firmen un consentimiento informado. En Documentales UNED, esta semana recibimos un taller de educación ambiental y visitamos el volcán Turrialba el miércoles 13 de enero a las 9 de la noche, con repetición el sábado a las 4 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola América Latina, aquí estamos una vez más junto a mí y siempre, como no, con nuevas recetas también. Sabine Heck nos trae el arte de la cocina ligado a importantes temas que afectan nuestro mundo en Sabor y Saber. Los sábados a las 2 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Un niño que soñaba con las estrellas. Y un hombre que con su inteligencia lo logró. Franklin Chang, la biografía. Yo no estoy aquí por mí mismo, estoy aquí porque mucha gente me echó el hombro, me puso la mano, me ayudó, me abrió las brechas. Ahora me toca a mí. De lunes 11 al viernes 15 de enero a las 6 de la tarde y el lunes 18 a la misma hora, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Te invita UNED. La Amazonía ecuatoriana es uno de los lugares con más diversidad natural en el planeta. Un lugar mágico y desconocido. Poco a poco los jóvenes se adentran en una selva intacta hasta llegar a una comunidad achuar que hasta hace no más de 50 años no tenía contacto con la civilización occidental. Economía creativa, 8:30 de la mañana, por 13, Costa Rica Televisión. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias y otra vez accidentes con ciclistas en carretera vuelve a poner la mira y los ciclistas levantan la voz para pedir más respeto y prevención en carretera. Una joven falleció hoy martes tras ser embestida por un vehículo de carga pesada mientras circulaba con su bicicleta. Vamos a ver la información. En el año 2020 fallecieron 34 ciclistas tras ser atropellados en carretera. Este martes, en el cantón de Mora, falleció una joven ciclista al ser atropellada por un vehículo de carga pesada tipo vagoneta. Bueno, lo que dijimos en la campaña, no tenemos calles de primer mundo, sin embargo, existen diferentes usuarios de las vías públicas, no solo los vehículos automotores, y no tenemos infraestructura muchas veces para peatones, para ciclistas. Entonces tenemos que compartir la vía forzosamente entre todas las personas usuarias. Entonces es esa empatía y esa tolerancia y esa cordialidad y ese respeto a la vida al que apelamos para
tener paz en las carreteras. En Aconvivir hacen el llamado a los conductores a respetar al ciclista, mantener la distancia prudente cuando se va detrás del ciclista, como también cuando los rayan. Claro, uno que tiene que hacer, igual cuando ve un peatón que forzosamente no tiene acera y tiene que andar por la izquierda, pues uno baja la velocidad y guarda una distancia prudencial, y si lo va a adelantar tiene que cumplir el 1,5 metros, y para cumplir el 1,5 metros no importa el tamaño de la calle, puede ser de cualquier ancho que se puede cumplir, porque el 1,5 metros, si adelantamos otro carro, ¿cómo no vamos a poder adelantar a una bici? Es decir, una bici es más angosta que un carro, y en las mismas calles que adelantamos los carros, adelantamos ciclistas. Entonces el tema del ancho no tiene nada que ver, es el tema de precaución. En 2019 se aprobó una ley de tránsito donde se permite a los ciclistas circular en el centro del carril. Intentamos obtener la explicación de la policía de tránsito, pero al cierre de edición no había un vocero disponible. Nos movemos ahora a los deportes con un adelanto de lo que vamos a ver 8:30 en Deportivas de 13. Tengo aquí conmigo al editor David Goldberg. Buenas noches, David. Buenas noches, don Ernesto, y buenas noches a toda la audiencia. Finalmente arrancó el Clausura 2021, pero sin ganadores. Estamos huérfanos. En los 2 partidos de la tarde, 2 empates, 0-0 Grecia y Saprissa y 1-1 Jicaral ante San Carlos. Esperemos que en el partido de las 8 de la noche entre Alajuelense y Pérez Celedón haya un poquito más de goles y un poquito más de movimiento, que por supuesto a los amantes del deporte como nosotros, eso es lo que más nos gusta, ¿verdad? Le prendemos una velita a los dioses del fútbol para que desequilibren, a ver si le ponen un poco de emoción a este campeonato. Definitivamente, aparte hay mucho fútbol también. Bueno, hoy Keylor Navas, le comento, rompe un récord y se convierte en el futbolista de la CONCACAF más ganador en Europa, supera a Rafael Márquez con 16 títulos en Europa. Eso también los tendremos a las 8:30 de la noche en Deportivas del 13. Así es, impresionante la carrera de Keylor, impresionante. Sí, definitivamente lo de Keylor Navas es un hito para el fútbol costarricense. Así es, 8:30 Deportivas del 13. A las 8:30 tenemos muchísima información para todos ustedes. Ojalá nos acompañen, ¿verdad? En este espacio que les hemos dedicado de media hora con todo el deporte nacional e internacional. Muchas gracias, David Goldberg. Cambiamos de tema. El Ministerio de Salud reafirma que las funcionarias de salud embarazadas no podrán vacunarse contra la COVID-19 mientras que se encuentran en periodo de lactancia. Sí lo podrán hacer siempre y cuando firmen un consentimiento informado. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología acordó que se procederá con la vacunación contra COVID-19 de las mujeres en periodo de lactancia materna pertenecientes al Grupo 1 y bajo previa firma de consentimiento informado por parte de las receptoras de la vacuna. Con el consentimiento informado, esto es porque así lo vio la Comisión de Vacunas, y es importante que la persona que va a recibir la vacuna sepa que en este momento la vacunación no está contraindicada para mujeres en periodo de lactancia. Sin embargo, como son trabajadores de la primera línea, es decir, están en contacto con pacientes que tienen la enfermedad y tienen un riesgo importante incluso de enfermar, esta es la razón por la cual se hace el consentimiento informado. Se le explica a la persona que va a recibir la vacuna que podría tener alguna reacción adversa, ¿verdad? Como las ya descritas, pero se requiere además que la persona firme y consienta que va a recibir la vacuna. No obstante, en esta misma línea se acordó que se mantiene la contraindicación de la vacuna para las mujeres embarazadas. Es importante mencionar, por cuestiones éticas, no se realizan este tipo de estudios ni en embarazadas ni en mujeres en periodo de lactancia, y para esta vacuna en particular tampoco se han hecho estudios en menores de 16 años. Nosotros nos basamos en la evidencia y sobre todo con criterios de experto que han dado las asociaciones internacionales, la ACIP, que es como la Comisión de Vacunación en Estados Unidos, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, el CDC, que lo que recomiendan es que se le ofrezca la oportunidad, se le ofrezca la posibilidad de vacunarse a la mujer cuando son del grupo 1 y sobre todo poniendo en una balanza el riesgo-beneficio. Por otro lado, @ explicó por qué por el momento no se valora la vacunación a menores de edad.
Las compañías farmacéuticas, las desarrolladoras de vacunas, no tienen estudios todavía en población menor de edad. Esta es la razón por la cual no se vacunan niños. Sí es cierto que ya hay varias de estas compañías que están llevando a cabo estudios de fase 1, fase 2, incluso en población menor de edad, y tan pronto como haya resultados, y si es que son positivos y además tienen la aprobación de una agencia regulatoria estricta, se valoraría la vacunación de esta población en los próximos meses. La Comisión de Vacunación y Epidemiología está compuesta por representantes del Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social y de la Asociación Costarricense de Pediatría. En otras informaciones, además del frío notorio que estamos viviendo en la meseta central, en distintas zonas del país, las constantes lluvias están alertando, sobre todo en el Caribe y en la zona norte. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene en esos lugares alerta verde. Un sistema de alta presión que está ubicado en el norte del Mar Caribe ha elevado la presión atmosférica en Centroamérica y ha provocado fuertes ráfagas en el norte y el centro del país, con 50 y 80 kilómetros por hora en Guanacaste y 65 kilómetros por hora en el Valle Central. Durante los siguientes días estamos previendo que se mantenga este patrón atmosférico de lluvias aisladas en el Caribe y en la zona norte, lloviznas en las montañas del Valle Central. Sin embargo, posiblemente hacia el fin de semana tengamos un nuevo empuje frío, el número 11, el cual no se espera que sea tan fuerte como este anterior que tuvimos. Más bien tendremos vientos moderados y un incremento también moderado en las lluvias, tanto en el Caribe como en la zona norte. No esperamos eventos significativos de precipitaciones en estas regiones. Por otra parte, la Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta verde para la zona norte y el Caribe, por lo que los comités municipales de emergencia monitorearán el evento climático y las zonas vulnerables. En el Caribe de nuestro país, principalmente en el Caribe norte, en cantones como Pocosí, Guásimo y el cantón central de Limón, y en el Caribe sur, en el cantón de Talamanca. Provocó la crecida de ríos como el Zigzaola y algunos ríos en el Caribe norte. Sin embargo, a este momento no se han presentado eventos por inundación que tuvieran que ser atendidos por los comités municipales de emergencia en la zona del Caribe. Ante el aumento de lluvias en el Caribe y la zona norte del país, los expertos recomendaron tener precaución en zonas vulnerables a inundaciones por la saturación de alcantarillas o crecidas de los ríos y quebradas. Asimismo, tener cuidado por ráfagas de viento y su posible afectación de techos, cableado eléctrico, rótulos, árboles y en las partes montañosas y en los parques nacionales y volcanes de Guanacaste. Debido al aumento de la turbulencia, se recomienda a la navegación aérea tener precaución y al sector marítimo por el incremento de mar picado, especialmente en el Pacífico Norte, el Golfo de Nicoya y el norte del Pacífico Central. Vamos a las noticias internacionales. El Congreso de Estados Unidos inició este miércoles los debates sobre la apertura de un nuevo juicio político al presidente Donald Trump, señalado de haber alentado el asalto al Capitolio en Washington, que dejó 5 muertos. El Congreso de Estados Unidos comenzó los debates sobre la apertura de un nuevo juicio político al presidente Donald Trump. El mandatario es acusado de haber alentado el asalto al Capitolio del 6 de enero en Washington, que dejó 5 muertos. Se espera que la Cámara de Representantes apruebe la acusación formal de incitación a la violencia contra el gobierno, ya que los demócratas tienen mayoría en la Cámara Baja. La aprobación de la acusación marcaría la apertura formal del proceso de juicio político contra Trump, que se convertirá en el primer presidente en la historia del país en ser enjuiciado 2 veces en el Congreso. En un primer impeachment en diciembre de 2019, el mandatario fue absuelto de haber retenido ayuda económica para forzar a Ucrania a investigar presunta corrupción de su rival político Joe Biden. La presión que mete la pandemia en la economía no deja escapar a ninguna región del mundo. Cocineros, meseros y gerentes de restaurantes protestaron el martes con un cacerolazo para exigir a las autoridades de
de la Ciudad de México reabrir sus negocios. Nueva protesta de trabajadores de restaurantes contra las restricciones por la pandemia de COVID-19 en Ciudad de México. Decenas de meseros, cocineros y gerentes salieron a las calles el martes para llamar la atención del gobierno capitalino, que desde el 18 de diciembre solo permite la compra de comida para llevar y envíos a domicilio ante el aumento de contagios. Tenemos que abrir los restaurantes ya. No podemos seguir manteniendo todo cerrado. Las restricciones se impusieron como parte de un estado de máxima alerta sanitaria en la capital y el vecino Estado de México, debido a un repunte de contagios que ha llevado la ocupación hospitalaria a cerca del 90%, la más alta desde el inicio de la pandemia. En consecuencia, fueron suspendidas las actividades no esenciales, lo que amenaza a cientos de restaurantes según Canirac, el gremio que los representa. La verdad, nosotros ganamos el sueldo mínimo y pues nuestra gran ayuda son las propinas, y si no hay comensales no hay propinas. Imagínate vivir a la quincena con 1,900 pesos, es imposible. Y nada, solo pedimos que nos ayuden a abrir por lo menos para poder subir nuestro salario y cubrir nuestras necesidades básicas. En la capital y el vecino Estado de México funcionan unos 109,000 negocios de venta de comida y bebidas, de acuerdo con la Canirac, lo que representa más de la quinta parte del total nacional. México, de 129 millones de habitantes, registraba hasta el martes 1,5 millones de casos confirmados y más de 135,600 defunciones por COVID-19, según cifras oficiales. En la capital se contabilizan casi 24,000 muertes. Tras la histórica nevada y con el frío aún en el cuerpo, Madrid empieza a desentumecerse. La primera constatación es que el azote de la tormenta Filomena ha provocado importantes daños materiales y pérdidas económicas en sectores como la hostelería y el transporte. Tras la histórica nevada y con el frío aún en el cuerpo, Madrid empieza a desentumecerse. La primera constatación es que el azote de la tormenta Filomena ha provocado importantes daños materiales y pérdidas económicas en sectores como la hostelería y el transporte muy afectados por la pandemia. El ayuntamiento podría solicitar este jueves al gobierno la declaración de zona catastrófica. Hay daños en edificios, tejados, cañerías y numerosos árboles que deberán ser retirados. Los pequeños comercios se quejan del fin de semana de cierre en plena época de rebajas. Las pérdidas de la hostelería se estiman en unos 70 millones de euros. Para los madrileños, la novedad de la nieve se ha convertido ahora en un engorro y caminar sobre el hielo en un auténtico peligro. Bueno, pues todavía sigue muy nevado, hay montones de nieves ahí acumulados en torno a las aceras y ahora es peligroso, sobre todo para andar, sí. Toca ir a trabajar y tal y no se puede, los niños en casa, pues ya empieza a ser, creo que un poco de problema ya. Más de 2.000 personas han sido atendidas desde el lunes por traumatismos en los hospitales madrileños que ya hacen frente a la COVID-19. Los servicios de emergencia se han visto desbordados por las llamadas. Con el tema de la nieve, pues prácticamente esa gran actividad se ha duplicado, ¿no? Los problemas de abastecimiento que llegaron a dejar imágenes como estas en los supermercados se están solucionando. La mayoría de los centros logísticos que abastecen a Madrid han recuperado la normalidad. Otro efecto del temporal y la ola de frío es que el precio de la electricidad alcanza máximos históricos, reflejados directamente en la factura de la luz de los consumidores. A las 7 de la noche con 58 minutos llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Intentamos darle información y contexto. En unos minutos voy a entrevistar a la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte. Le voy a preguntar, entre otras cosas, cómo van a negociar con las fracciones de oposición las reformas que se acuerden con el Fondo Monetario Internacional. No la tienen nada fácil. No se vaya de la señal de Canal 13. Ya volvemos.